¿Qué es el despertar de Dios? Vamos a la primera pantalla. El despertar espiritual es una experiencia verdaderamente única. Es un movimiento de renovación y avivamiento. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, hay algo que se activa. Por algo decimos que pasamos de muerte a vida. Es nuestro espíritu. Sin Cristo nuestro espíritu está muerto. Amén. Nuestro espíritu está muerto. El espíritu, que es aquello que nosotros nos comunicamos con Dios, es la parte de nuestro ser que tiene relación con Dios y que recibe todo lo de Dios, está muerto. Cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu recibe vida. Por eso, si hay alguien aquí por primera vez, si le das lugar a Cristo en tu vida, bueno, tu espíritu recibe vida. Tu espíritu. Es más, dice la Biblia que para aquellos que el espíritu no tiene vida, cuando leen la palabra de Dios les parece hasta una locura. Por eso usted va a escuchar inclusive personas que son inteligentes, su intelecto muy preparadas, intelectuales, sabios, pero sin Cristo, que cuando se acercan a la Biblia, a la palabra de Dios, no la entienden y les parece una locura. ¿Por qué? Porque algo tiene que suceder en sus vidas para que esa palabra tenga poder en sus corazones. Tienen que tener a Cristo en sus vidas. Su espíritu tiene que recibir vida. Y cuando su espíritu se despierta, es donde entienden la palabra de Dios. Seguramente, ¿cuántos han tenido la experiencia, sin conocer a Cristo, que alguna vez leyeron la Biblia y no entendieron nada? ¿Te pasó alguna vez? Yo una vez leí la Biblia y no entendí nada porque te faltaba Cristo. En donde tu espíritu se despierta, bueno, es donde empieza ese proceso de renovación. Es donde recibís la palabra y la palabra impacta tu ser. ¿Por qué? Porque tu espíritu está vivo. Por eso lo que antes no entendías, ahora con Cristo, cuando recibís la palabra, cuando lees la Biblia, recibís y entendés todo lo que Dios quiere decir porque tu espíritu está vivo, amén. El espíritu se ha despertado, esa es la primera experiencia que tenemos con Dios. Vamos a otra palabra. El despertar en Cristo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¡Aleluya! En Cristo recibimos vida, nuestro espíritu se despierta y se activa y empezamos a percibir y a ver todo aquello que es espiritual, que antes no entendíamos y nos parece una locura, pero con Cristo empezamos a ver. Otra palabra, salimos de la oscuridad. ¿Qué nos dice? Vamos a otro, en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 5 dice: ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se ha despertado. Antes, sin Cristo, estábamos en oscuridad. Con Cristo estamos en la luz. Y ya caminar iluminados es totalmente distinto. Caminar en la vida iluminados es totalmente diferente. Cuando Dios empieza a alumbrar nuestros caminos en la luz del Señor, bueno, Él nos da certeza, seguridad. Por eso no hay ningún temor para aquellos que estamos en Jesús. Aunque la situación sea difícil, complicada, aunque la humanidad pueda estar viviendo un caos, nosotros tenemos la tranquilidad de que andamos en luz. Y si en tu vida hay algo que no tenés certeza, pedile al Señor: Señor, alumbrá mis caminos, alumbrá, porque soy una persona que el espíritu está despierto, por lo tanto, Él te va a guiar.
El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de tu Espíritu. Vas a percibir, vas a intuir, vas a poder notar cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Vas a tener certeza. ¿Por qué? Porque el Espíritu alumbra todo nuestro ser. Amén. Tu espíritu está despierto y ya no andamos en oscuridad, sino andamos en luz. Otra palabra, el despertar de la iglesia también es una palabra para toda la iglesia. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos, nos dice Romanos capítulo 13, 11 al 12. Estamos conscientes del tiempo que vivimos, que es un tiempo de mucha oscuridad, ¿verdad? Es un tiempo de mucha dificultad. Pero sabiendo de este tiempo, dice, ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, es verdad, amén. Mucha oscuridad, mucha maldad, mucha dificultad. Y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Amén. Hermosa palabra. Hermosa palabra. Enfócate en Cristo. Enfócate en el Señor. ¿Por qué? Porque hay tiempo de mucha oscuridad, es verdad, pero también tenemos la seguridad que el Señor nos dice, yo te voy a guiar, yo te voy a guiar. Por eso, en momentos de dificultad, en momentos de oscuridad, en momentos en que quizás no sabés qué hacer, bueno, tené la certeza de que Dios te va a guiar. Que no te ataque la ansiedad, que no se invada de tu vida la ansiedad o el temor a lo que va a suceder, sino decir, Señor, yo sé que vas a alumbrar mis caminos. Aún en momentos que hay tanta oscuridad, yo sé que vas a estar conmigo. Esa es la tarea que tenemos todos los hijos de Dios, no perder nuestra identidad de que somos hijos de Dios. No perder la certeza de que somos y tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios. Y el Señor va a guiar a sus hijos. Dios te va a guiar. Dios te va a guiar. Aún en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad, Dios va a estar. ¿Por qué? Porque tu espíritu está despierto. Así que, iglesia, es tiempo de despertarse y levantarse en el nombre del Señor. Y tener certeza de lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios está con nosotros. Dios está en nuestras vidas. Seguridad de que sos hijo e hija del Señor. Que nada te haga perder esta identidad. Como lo decimos en muchas prédicas, uno de los ataques que más recibimos como cristianos, que Satanás ataca nuestras mentes, es intentar hacernos dudar de que somos hijos de Dios. De que sos hijo de Dios o que sos una hija de Dios. Entonces, cuando las personas se acercan al Señor, teniendo a Cristo en sus vidas, empieza esa incertidumbre. ¿Me escuchará Dios? ¿Dios me va a bendecir? Y enseguida viene la lista de cosas que sinceramente no merecerías ser hijo de Dios, ¿verdad? Porque cuando viene el momento de la acusación, lo más terrible que cuando somos acusados es que hay causa, hay causa. Cuando Satanás o cualquier persona te quiere acusar por algo, seguramente tiene causas para acusarte. ¿Por qué? Porque tu vida no es intachable. Qué silencio, ¿no? Nuestra vida no es intachable. Siempre hay algo, siempre hay algo. Por eso hay que ir a la cruz. Nuestra victoria está en la cruz. Cuando querés acercarte a Dios con tu argumento de santidad, de moralidad, de vida, bueno, Satanás tiene mucho de qué acusarte. Algún mal pensamiento, alguna palabra, alguna acción, algo hiciste y entonces ahí tu argumento se derrumba y empezás a pensar, no soy hijo de Dios.
no soy hija de Dios. Dios no me va a bendecir. Por eso no vayas con tus fuerzas a querer agradar a Dios, porque no lo vas a lograr. No es por obras, es por fe en la cruz. Acércate a la cruz, deja todas tus miserias en la cruz del Calvario y decí: Señor, yo quiero tu bendición. Soy digno de ser bendecido, porque por gracia de Dios, por el favor que no merecemos, hemos recibido la bendición de ser llamados hijos del Señor. Amén. Recibimos esta bendición. No es en nuestras fuerzas, sino es por la gracia del Señor. Es por la gracia del Señor. Vamos a otra palabra. El despertar de la justicia. ¿Qué dice Isaías 45:13? Dice: levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos. Y dice: Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, pero no por precio ni soborno. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¡Aleluya! Palabra profética de Isaías. ¿Y qué nos enseña esta palabra? Que cuando Dios quiere despertar algo, lo despierta. Por más dormido que esté, puede estar muerto inclusive. Si Dios dice lo despierto, lo despierto. El Señor despierta aquello que parece que no hay ninguna posibilidad. Y hoy vamos a hablar de esto. El pueblo de Israel ya parecía que estaba prácticamente muerto en este periodo de la historia, pero Dios dice: voy a despertar a mi pueblo. Mi pueblo se va a volver a levantar. Y aún voy a usar a Ciro. Ciro era un rey pagano y que no tenía nada que ver con Dios, pero Dios lo levantó para traer salvación a su pueblo. Quiere decir que Dios levanta inclusive a quien quiere. Por eso, más de una vez nos va a sorprender cuando Dios usa a personas que ni siquiera conocen a Dios. Tenemos que estar preparados para eso. Que no nos sorprenda que si un día Dios quiere levantar a alguien que durante mucho tiempo confrontó a Dios, pero un día dice: le voy a tocar su corazón y lo voy a levantar. Y la iglesia se queda como sorprendida. ¿Por qué? Porque parece que no estábamos preparados para eso, pero Dios dice: yo hago lo que quiero y despierto a quien quiero despertar. Amén. Por eso tenés que estar preparado, que quizás en tu familia aquel que más se opone a las cosas de Dios es el que un día se activa, se despierta y Dios lo comienza a usar. Y te va a sorprender. Que no sea que aquel integrante de tu hogar que hoy se opone y se burla de todo lo que haces, inclusive cuando venís a la iglesia, sea el que más predique, sea el que ore por milagros, el que más gana almas. Así que imagínatelo, el día que se despierte, o tu compañero de trabajo, o tu jefe, o aquel que está en el ambiente de amigos, que es el que parece que más lejos está de las cosas de Dios, pero ahora lo ves porque se ha despertado. Dios lo ha tocado como lo hizo con Ciro y lo puede hacer con muchos. Cuando Él quiere despertar, despierta. ¡Aleluya! Cuando Él quiere despertar, despierta. Por eso tenemos que estar preparados. Y en esta mañana, por medio de su palabra, Dios nos dice: yo quiero despertar. Aquello que parece que está dormido y que no se le va a levantar nunca, yo lo voy a despertar. Lo voy a despertar. Vamos a otra palabra. Vamos a compartir la palabra de Ageo, uno de los profetas menores. Uno de los profetas menores de la Biblia, una palabra poderosa que Ageo da a su pueblo, que también en cierta área ellos se habían dormido, habían perdido algunos sueños como nación, como pueblo.
Ageo es uno de los profetas menores que están en la Biblia. Usted va a ver que hay profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son los que más leemos muchas veces, pero los profetas menores, y no es que son menores porque no tenían jerarquía ni autoridad, sino simplemente porque sus escritos son mucho más cortos que los profetas mayores. Hay 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Ageo, el que vamos a compartir ahora, Zacarías y Malaquías. Esos 12 profetas menores son muy importantes y usted los tiene que conocer y están en la Biblia. Hoy vamos a hablar de Ageo. Ageo nos dice esta palabra. Vamos al capítulo 1 de Ageo. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Este pueblo dice: no ha hallado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vamos a otra palabra. También vi esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Y dice: ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Otra palabra, dice: así dice ahora el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Me hace acordar a algo. Amén. Seguimos, dice: por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y el vino nuevo, sobre el aceite de oliva y el futuro de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre toda la obra de sus manos. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó este mensaje del Señor al pueblo: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Amén. Vamos a otra palabra. Entonces, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y despertó el espíritu de Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Fuerte el aplauso. Es palabra de Dios. ¿Qué le sucede al pueblo de Israel? Tenían un sueño dormido. Habían vivido 70 años deportados en Babilonia, toda la nación destruida, porque vino Nabucodonosor, el rey babilónico, y destruyó Israel, destruyó el templo, destruyó la ciudad, y se llevó a todos deportados, a la gran mayoría. Por eso usted va a encontrar, por ejemplo, al profeta Daniel, que desde muy chico había sido deportado a Babilonia. Usted ve que fue ahí como era uno de los intelectuales, de las personas inteligentes, fue preparado por Babilonia como uno de los sabios. Bueno, esa sería otra historia de la Biblia. Pero vemos que Israel había sido deportado como nación. Todo destruido, pero 70 años después comienzan a regresar. Regresan los israelíes a su tierra y comienzan a reconstruir la ciudad, comienzan a reconstruir sus casas, a tal punto que empezaron a edificar casas lujosas, lindas casas. Cada familia empezó a reconstruir sus hogares y empezaron a mejorar, empezaron a levantarse. Pero había un sueño que estaba dormido. No reconstruyeron el templo. No reconstruyeron el lugar en donde ellos tenían que ir y adorar a Dios y buscar a Dios. Así que había una parte de sus vidas que se habían restaurado, se estaban restaurando, se estaban levantando, pero había un área en que estaba dormida. El templo en donde ellos presentaban sacrificios
donde adoraban a Dios, donde oían la palabra, estaba dormido. ¿Cómo estaba? Dormido. Entonces Dios levanta a este profeta, el profeta Ageo, un profeta menor, de los menores de la Biblia, pero con mucho poder y autoridad, y empieza a profetizar. ¿Y a quién le habla? Primero le habla a Zorobabel, que era el gobernador, la autoridad política, y le profetiza: te tenés que despertar, estás reconstruyendo la ciudad, pero el templo no. Y le habla al sumo sacerdote también. A Josué le dice: te tenés que despertar, hay que despertarse, hay que reconstruir el templo. Imagínate el sacerdote, ¿qué haría sin templo? No estaría haciendo nada, estaría en su casa visitando gente, pero nada más. Entonces había algo que estaba incompleto en sus vidas. Por eso siembran y no hay bendición. Trabajan y todo cae en saco roto. ¿Por qué? Porque están incompletos. Por una razón: había algo que se tenía que despertar. ¿Amén? Y esto sucede muchas veces en la vida de un hijo de Dios, una hija de Dios. Una parte va bien, sueños van para adelante, algún proyecto va bárbaro, pero hay algún área que todavía está dormida. Hay áreas, hay algo que Dios quiere hacer y todavía está dormido, planchado. Y Dios dice: esa área se tiene que activar. Eso se tiene que despertar. ¿Por qué? Porque si no, va a suceder algo en la vida de ese hijo de Dios o de esa hija de Dios. Va a haber insatisfacción, va a haber infelicidad, va a haber esa sensación de que siempre falta algo, de que siempre hay algo que todavía no se ha activado en mi vida. Y eso es algo que Dios quiere despertar. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta palabra? Si sos un hijo de Dios y el Señor está en tu vida, si el Señor en algún momento tocó tu corazón, pero todavía hay esa sensación, la misma que estaban viviendo los israelíes, los judíos, y no se encontraban insatisfechos, había producción, había crecimiento, había bendición, pero algo faltaba. El Señor te está diciendo: eso se tiene que despertar. En este caso, Israel, los judíos necesitaban el templo. El templo. ¿Por qué? Porque había algo que había sucedido tan traumático en esta nación que ese sueño se había dormido. Ese proyecto se había desactivado. Por alguna razón ellos dijeron: nunca más se va a hacer el templo. Nunca más. Y le animo a que lea todo el libro del profeta Ageo, que no es tanto, son 2 capítulos nada más, y va a ver que ellos pensaban que el templo no se podía reconstruir porque no había recursos, no había plata. No hay plata. ¿Les suena? Bueno, eso puede ser una fortaleza para la iglesia en Cristo, el decir: no hay plata. El Señor es dueño de todos los recursos. El Señor es dueño del oro y de la plata. Quizás Zorobabel decía: no hay plata, el político. Pero nosotros en Cristo tenemos otro llamado. Esos sueños se tienen que activar. No sé lo que dice el mundo, sé lo que dice el Señor. No me importa lo que dice el mundo. ¿De quién son las riquezas? Bueno, entonces el Señor empieza a dar la orden: vayan y construyan el templo, reconstruyan el templo, levanten mi templo. Y decían: no hay plata, no hay plata, vayan. Y empezó el Señor a hablar, a reprenderlos: vayan. Y empezaron, se activaron, se desató, se despertaron. Porque ¿qué dice esta palabra? En Ageo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el político. Y dice también: y el espíritu de Josué, el hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y también, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. El sueño se terminó y se despertó.
se despertó, salieron de ese sueño, de ese letargo, de esa parálisis y recibieron vida y se activaron. Y dice todo el libro de Ageo que comenzaron a ir a los montes y empezaron a traer madera y reconstruyeron el templo. La obra se hizo. ¿Por qué? Porque los recursos no eran recursos humanos, eran recursos divinos. Y la bendición se activó, se activó. No es con fuerza humana, es con el poder del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy le vamos a dar la orden a aquello que está dormido, que se active. Seguramente estás pensando, ¿qué es lo que está dormido en tu vida? Se tiene que activar. Y también esta palabra es para la iglesia. Proyectos dormidos se tienen que activar. Aquella área que quizás falta que crezca y se ha estancado, se tiene que activar. Y como siempre decimos, el Señor levanta diferentes dones, talentos, ministerios dentro del pueblo de Dios. Y muchas veces nos encontramos con personas que te dicen, en la iglesia falta tal cosa. En la iglesia yo haría esto, yo haría lo otro. O ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no agregan esta tarea, no, este departamento, este ministerio? Estaría bueno. Y cuando alguien te dice eso, quiere decir que Dios le está hablando a él para que lo haga. Y a veces pienso, cuando hay una necesidad en el pueblo de Dios, es que hay algún ministerio, hay algún hermano, alguna hermana que tiene ese llamado, que tiene ese proyecto y está dormido. Se tiene que despertar. Hay una parte de la obra de Dios, una parte de la casa de Dios que está dormida y que se tiene que activar. Por eso en esta mañana vamos a soltar una palabra y te animo, si tenés un llamado de Dios, si Dios en algún momento puso una idea en tu corazón, te habló, te dio una palabra y te dijo te voy a usar y eso está dormido por alguna razón personal o por algo que sucedió en tu vida, bueno, se tiene que despertar en el nombre del Señor. Que tu espíritu se despierte. Gloria a Dios, gloria a Dios, como el de Zorobabel, como el de Josué, qué difícil es Zorobabel, ¿por qué no se llamó Zoro? Como el de Zorobabel, como el de Josué y como el de todo el pueblo que en ese momento se despertaron y comenzaron a edificar el templo, comenzaron a edificar la casa de Dios. Yo creo que en este tiempo muchos van a comenzar a edificar algo en sus vidas porque su espíritu se ha despertado en esa área, en esa área. Hay una palabra, hay una historia en Juan, para que todos la tengan, cuando Dios sana al paralítico de Betesda. Juan capítulo 5, versículo 1 al 15, lo pueden leer en sus hogares. Hay un hombre paralítico durante 38 años estaba en el estanque de Betesda, esperando que había una costumbre, algunos creen que era hasta una costumbre pagana, ¿no? Vieron esa mezcla, aún en el pueblo de Israel sucedió la misma mezcla de cosas que a veces sucede en la sociedad cuando la gente mezcla las cosas. Un poco cree en Dios, un poco en un fetiche, un poco en un curandero, y un día te pide oración y al otro día le pide no sé, algún fetiche, algo, y bueno, y uno dice, no entendió nada. Bueno, a la gente en ese periodo le pasaba igual, había costumbres paganas, se habían metido diferentes religiones, y estaba ahí el estanque de Betesda, que creían que en donde se movía un poco el agua, alguien se sanaba. Algunos creen que era hasta una costumbre pagana, no tenía nada que ver con el judaísmo esa práctica. Y en ese lugar estaba el paralítico, 38 años ahí, esperando un día tocar, probó un par de años y ya lo último ni se movía, estaba ahí para mendigar. ¿Por qué? Porque otros se adelantaban y algo sucedía. Algunos creen, la tradición dice que Jesús lo pudo haber conocido a este paralítico, ¿por qué? Porque
desde su infancia, porque el estanque de Betesda, la tradición dice, no está en la Biblia, que estaba muy cerca de la casa de los padres de María. Así que yo me imagino que Jesús, más de una vez en su infancia, en su niñez, iría y jugaría por ahí. Era en cuestión de 500 metros, 300 metros, así que andaría. Así que este paralítico era muy conocido. Es muy conocido porque estaba ahí desde su juventud, desde su adolescencia, esperando 38 años. Pero con sueños dormidos. Con sueños y proyectos dormidos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se acerca a él le dice, ya no voy porque alguien se adelanta. Quiere decir que ya no lo intentó más. No había intentado más ir y tocar el agua. ¿Por qué? Porque ese sueño estaba dormido. Él había descartado en su cabeza, en su corazón, totalmente de que podía ser sano de esa manera. Estaba porque no le quedaba otra, no tenía otro lugar donde estar, entonces estaba ahí. Pero él sabía que no había ninguna posibilidad. Ese es un ejemplo del sueño dormido. Cuando se crea en nuestra mente esa fortaleza que pensamos y decimos en nuestro interior, inclusive lo confesamos, no lo intento más. No lo intento más. Se nos crea, inclusive esto puede ser hasta familiar. La familia dice, en esto no se intenta más. ¿Por qué? Porque se ha intentado tantas veces que se cree que no hay salida. Siempre doy como ejemplo, uno de los hermanos que ministraba con nosotros, una familia que ministraba con nosotros en la iglesia, tenían un auto y ese auto no arrancaba nunca. Así que cada vez que tenían que salir, había que empujarlo. ¿Le ha pasado alguna vez esto? Montones, ¿viste? Cuando el auto no arranca, a mí me pasó muchas veces. Esos coches que en el momento clave no arranca. Cuando no lo necesitas tanto, arranca. Pero yo me acuerdo de por ahí, salíamos de una fiesta, bueno, chao, chao, nos vemos, subías al auto, no arrancaba. Y estaban todos, Señor, que arranque, por favor. Si arranca, te prometo que voy a Siberia y pongo una iglesia en el, no sé, algo hago en el medio, pero que arranque hoy. Empecé a hacer esos pactos raros, porque, para que, bueno, no arranca. Bueno, estos hermanos siempre les pasaba esto, no arrancaba. Y un día se rebelaron a esa situación. Dijeron, esto no puede ser más, queremos cambiar. Entonces, en familia dijeron, vamos a comprarnos un auto 0 kilómetros. Vamos a comprar un auto nuevo para que no pase más esto. Y una de las hijas dijo, qué bueno, vamos a tener un auto nuevo y vamos a salir todos juntos y lo vamos a empujar para que arranque. ¿Por qué? Porque estaba. Gloria a Dios. La fortaleza había quedado. Y en esa nena se había quedado una fortaleza tal que pensaban que esa era la única forma de andar en auto, empujándolo. Bueno, algo parecido le había sucedido al paralítico. Pensaba que esa era la única manera de vivir, estar esperando hasta morirse, que no había salida. Y cuando Dios nos habla de despertar, nos habla de este tema. Somos hijos de Dios. Conocemos su palabra, conocemos que Dios hace milagros, lo sabemos y lo vemos constantemente, lo vemos. El paralítico veía lo que sucedía, pero él había entendido por el adormecimiento que tenía en su ser que él no iba a caminar nunca más. Ya lo había asimilado tanto que no veía ninguna posibilidad en su vida. Y esta palabra es para eso, aquellas áreas, como hijo de Dios, como hija de Dios, que tenés en tu vida, que tenemos en nuestras vidas y que pensamos que no puede suceder nada. Hay hermanos que tienen una enfermedad y hemos orado tantas veces y como no recibieron el milagro, dicen, no pido más oración por esto, no oro más por esto. Se durmió, esa área está dormida. Otros han emprendido,
Otros han tratado de lograr tener el sueño de un proyecto personal, un emprendimiento, una empresa, pero les ha ido tan mal varias veces que no lo intentan más. Ni siquiera oran por eso. Otros tienen llamados, ideas, proyectos en sus mentes, en sus corazones, pero han intentado y han tenido tantas frustraciones que esa idea que el Señor puso en sus corazones, dicen, está dormido, no lo intento más. Que lo haga otro o no se puede hacer. Sueños dormidos como el del paralítico. En este caso, 38 años. 38 años en que el proyecto estaba paralizado. O es más, como a los judíos con respecto al templo, se habían dedicado a otras cosas, hasta tenían la capacidad de reconstruir y hacer sus casas lujosas, pero el templo no lo reconstruían. ¿Por qué? Porque en sus mentes estaba totalmente descartado, porque decían, no hay plata, no hay plata. Entonces, lo que el Señor nos dice en esta mañana, no es con tus recursos, no es con tus fuerzas, no es con lo que te pasó, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Todas, 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 todas. ¡Aleluya! Sí, Señor, bien fuerte, porque el que hace la obra es el Señor. Porque ¿por qué viene el trauma? ¿Por qué viene la desilusión? ¿Por qué bajamos los brazos? Porque aún creyendo en Dios, seguimos pensando que depende de nosotros. Y para esto tenemos que despojarnos, y esto es para todos. Todos tenemos vestigios de religiosidad. No podemos entender que la obra la hace Dios. Y uno dice, algo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque hemos recibido durante inclusive generaciones de que algo hay que hacer. Para agradar a Dios, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. O tengo que irme de rodillas hasta un lugar, o tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer un sacrificio. Algo hay que hacer. Inclusive en los cristianos evangélicos que hablamos tanto de la gracia de Dios, muchos no pueden entender que es un regalo de Dios. Es un regalo, es un regalo. O cuando uno en un cumpleaños recibe un regalo, ¿haces algo para recibir el regalo? No, te lo traen y lo recibís, O tenés que pagar algo para que te lo dé. ¿Alguna vez te dieron un regalo y te dijeron, no, pero es tanto? Vos te quedás con la boca abierta. Imagínate cuando sea tu cumpleaños y te trae alguien un hermoso regalo y vos decís, ay, gracias, qué lindo. Mirá, me salió tanto en la tienda. ¿Me lo podés pagar hoy o en la semana yo vengo a buscar la plata? Te quedás helado. Te quedás a decir, cuando se va, decir, no sabés lo que me pasó. Me trajo un regalo y me lo quiere cobrar. Es más, es peor. Es mejor que no te traiga nada. ¿Por qué? Porque si te lo quiere cobrar, es hasta un acto de destrato. De destrato. ¿Por qué? Porque como que te obliga, te da algo, pero después te lo cobra. Te pone la obligación de que se lo tenés que pagar. Bueno, la gracia de Dios es un regalo del Señor. El Señor te salva y te da la potestad de ser hijo de Dios y no tenés que hacer ningún sacrificio. Recibilo, créelo, sos hijo e hija de Dios, bendecido, despierto. Gloria a Dios. Por eso, si hay áreas dormidas, se tienen que despertar. Y hoy le vamos a dar la orden, porque por regalo de Dios tenemos la potestad de ser sus hijos. Por regalo. No tenés que hacer nada, creer en Cristo, darle lugar al Señor en tu vida, que entre a tu corazón, es una actitud de apertura. Decir, Señor, me rindo, entra a mi vida, acá estoy. Ni siquiera te dice, entro a tu vida y antes de entrar a tu vida ordenate. No, te dice, entro a tu vida y yo ordeno, yo limpio, yo acomodo las cosas.
Porque esa idea religiosa que te dice, inclusive interiormente uno piensa, me voy a acomodar un poquito para acercarme a Dios. Dios dice, no, vení, yo te acomodo, yo te ordeno, yo te limpio, yo te levanto, yo te despierto. Y en esta mañana Él nos da la posibilidad, si tan solo creemos a esta palabra y empezamos a darle la orden que se despierten, aquellas áreas en nuestras vidas que están dormidas, el proyecto que quizás tenías cuando te casaste y de tener tu casa propia y empezaron a pasar los años y con los alquileres, con las cuentas y ya crees que no hay ninguna posibilidad, el Señor te dice, ese sueño se puede activar en esta mañana. Créelo, créelo, créelo. O también el auto. ¿Pensás que ya se normalizó en tu vida que de vez en cuando hay que empujarlo? Y que necesita una patada, un empujón, como un ritual. Y el Señor te dice, no, se te creó, hay un sueño dormido. Puede estar resuelto eso. Y así podríamos dar una lista, hermanos y hermanas que comenzaron en su juventud con el sueño de tener una carrera universitaria y empezaron a rendir ciertos parciales, les fue mal y dejaron todo. Y le quedó esa sensación como al pueblo de Israel de insatisfacción, es porque hay un sueño dormido. Es porque hay algo en tu vida que se tiene que despertar. Ni hablar el tema de parejas. El tema es en donde alguien ha tenido un fracaso en la pareja, en el matrimonio, y creen que ya no hay salida, y han cerrado su corazón y creen que no hay esperanza. Hay una posibilidad. En Cristo todos los sueños, todos los proyectos deben de estar intactos. El tiempo no los tiene que hacer desaparecer ni adormecer, sino se tienen que activar. En su nombre se tienen que activar. Por eso, querida iglesia, tenemos que en este momento pensar cuáles son las áreas que están dormidas en nuestras vidas. Comenzá a pensar. También quiero compartirles a los hermanos líderes que han recibido algo de parte de Dios en el tiempo de creyentes, quizás alguna palabra, y quedó como dormido ese proyecto, como que no sucedió nada. Dios prometió algo y parece como que quedó en la nada, quedó como guardado en un freezer, pero se ha congelado por alguna razón. Se tiene que activar, se tiene que despertar. Así que empezá a pensar en todo aquello que está dormido en tu vida y que estás con el mismo problema que tenían los judíos y ya pensaban que el templo no se podía construir porque no había recursos y esto era una mentira del mundo. El mundo había puesto esta información. El mundo, porque el mundo cree que todo se hace con recursos materiales. Y el Señor nos dice, no es con tus fuerzas, es con mi poder, es con mis fuerzas. La obra es de Él. La obra es de Él. Es más, en el caso particular de la obra de Dios, de la iglesia, los líderes, los pastores, los que tenemos llamado, los que hemos recibido en algún momento el llamado de Dios para servirle, tenemos que tener totalmente seguro que la obra es de Él. Así que no te estrese la obra de Dios, que no te canse, que no te desanime, que no bajes los brazos, porque es un síntoma que estás pensando que la obra de Dios se hace con tus fuerzas, que la obra de Dios depende de tu liderazgo, que algo no sucedió porque se hizo mal. Deja, la obra es de Él, su casa es de Él. Y era lo que le decía al pueblo de Israel. Mi casa, mi templo, se va a hacer con mis recursos, no con recursos humanos. Por eso, para todos aquellos que tienen un llamado de Dios y hay algo dormido en sus vidas, recordad que ese llamado no es tuyo, es del Señor. Para hacer la obra que es de Él,
para levantar y edificar la casa que es de Él. Depende de Él. Descansá, descansá. Ni hablar si te amargaste y dejaste todo, ni hablar si bajaste los brazos, ni hablar si te desanimaste. La obra es de Él, depende de Él. Su espíritu edifica la iglesia, su espíritu despierta, como despertó al espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo judío. Amén. Lo despertó y edificaron el templo. Dios te va a activar esos dones, esos talentos que hoy están dormidos, y ese sueño se va a llevar a cabo porque es un sueño de Dios. ¿De quién es el sueño? De Dios. Por lo tanto, Él lo despierta. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Siempre cuando leemos una palabra, hay 3 pasos que tenemos que llevar a cabo. Primero, usted cuando lee la Biblia, y esto es extra, es como de profesor de instituto bíblico. Uno lee la Biblia y primero hay que observar el pasaje. Lo tenés que observar. Después lo tenés que interpretar. Amén. Pero después de observar e interpretar, siempre lo tenés que aplicar. Siempre cuando leas un pasaje, tenés que terminar, concluir, bueno, ¿esto qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Amén. Hay algo siempre para vos. Cuando te acerques a la Biblia, no leas como si fuese un ritual. Hay gente que se acerca a la Biblia y lee y te dice, leí 5 capítulos de la Biblia, pero lo leyó como antes oraban el Padre Nuestro, sin sentido, no tenías idea de lo que decía. Bueno, no, lee la Biblia aunque sea un pequeño texto, pero observándolo, observar. Después interpretar. Interpretar es, bueno, ¿hay algún nombre que no entendés? Bueno, consultás. Ahora, con toda la tecnología y las herramientas que tenemos es más fácil. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, ¿cuál es el significado? Interpretás algo. Si hay algo muy confuso, preguntá a alguien, ¿qué opinás de esto? ¿Qué dice esto? ¿Lo observás? ¿Trabajás sobre ese texto bíblico? Muchas veces, no importa cuántas veces. Es preferible que leas una pequeña porción de la Biblia, que la entiendas con la ayuda del Espíritu Santo, que la interpretes. Pero siempre uno tiene que terminar, hay algo para mí de este pasaje. Hay algo que yo puedo aplicar. Por eso la Biblia dice que Él no quiere oidores, sino quiere hacedores de la palabra. Leer mucho la Biblia, pero que no entiendas nada, no sirve para nada, sino aplicarlo es fundamental. Así que tenés que observar, interpretar y aplicar. Amén. Bueno, vamos a aplicar este pasaje. Imagínate que como el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, que Él despierte tu espíritu. Él quiere despertar tu espíritu. Hay alguna facción de nuestro espíritu que pudo haberse dormido y se tiene que despertar. Amén. Lo mismo que con Josué, el sumo sacerdote, se tiene que despertar. Se tiene que despertar. Lo mismo que con el pueblo, se tiene que despertar. ¿Por qué? ¿Por qué digo el político, el religioso y el pueblo? Porque abarca a cualquier lugar que estemos en la iglesia, en el área que estés. Como rey, como sacerdote, sos parte del pueblo, no estás en ningún área sirviendo a Dios. De cualquiera de las formas, Dios quiere despertar tus sueños. Dios quiere despertar. Así que esto es para aplicar a nuestras vidas. Y dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Así que vamos a soltar esta palabra. Te vas a activar. Amén. Mi espíritu se va a activar. Le tenés que hablar a tu espíritu, le tenés que dar la orden que se active. Le tenés que hablar a tus sueños dormidos que se activen. Tus proyectos que están detenidos se tienen que activar, le tenés que dar la orden. Le tenés que dar la orden. Están muertos, se tienen que activar. Y tenés que renunciar a ese pensamiento de que no se va a poder, porque eso es falta de fe. Y acá el llamado del profeta Ageo, en definitiva, al pueblo de Israel era que necesitaban fe, porque ese sueño no se estaba llevando a cabo porque no había fe.
había un área en que se había convertido en un área incrédula. Ellos no creían que esto era posible. Y Dios dice, es posible. El templo se tiene que construir. ¡Aleluya! Es posible. ¿Aplicamos esta palabra a nuestras vidas? Nuestro espíritu se despierta. Te invito a ponerte de pie en esta mañana. También los que están desde sus hogares, pongan la mano en su corazón. Pongan la mano en su corazón, dando la orden a su ser, a que su espíritu se despierte. Y decirle, como se despertó el espíritu de Zorobabel, como se despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, como se despertó el espíritu de todo el pueblo. Yo en esta mañana aplico la palabra a mi vida, Señor, y le doy la orden a mi espíritu en el área que está dormida, Señor, en el sueño, en la visión que he recibido, en la palabra que me hablaste, en la promesa que hay en tu palabra para mi vida. Señor, en aquellas áreas que quizás no espero más un milagro, Señor, en el nombre de Jesús, yo le doy la orden para que se despierte. Señor, porque recibo tu palabra y declaro que es posible, porque no es en mis fuerzas. Señor, no es con mis recursos, sino es con tu poder. Por eso aquí en tu presencia, con toda la iglesia, recibimos la palabra, la aplicamos a nuestras vidas, Señor, y declaramos que me levanto nuevamente y aquellas ruinas, Señor, que han sido destruidas por diferentes motivos, se reconstruyen, se edifican en tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Tu espíritu, tus sueños se activan en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús, todos los sueños y todos los proyectos siguen intactos. No importa el tiempo que ha transcurrido, no importa lo que ha sucedido en tu vida, lo que importa es lo que Él ha prometido. Amén. Como iglesia vamos a soltar una palabra, vamos a hacer una declaración de fe, todos juntos. Declaración de fe del centro cristiano, de la iglesia en comunión. Declaramos, Padre Dios, invocamos tu santo nombre sobre esta iglesia, sobre esta ciudad y este país. Escucha nuestra oración y trae, Señor, un nuevo despertar a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo despierte nuestro interior y todo nuestro ser se llene de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.